Buenas tardes con todos y todos, bienvenidos a un programa de Hoja de Ruta Radio. En este día nos está acompañando Macy's Carmiñani. Ella es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y le agradezco su presencia por estar aquí. El día de hoy iniciamos nuestro programa Desde Abajo, Pensamiento y Palabra. Damos nuevamente el agradecimiento a Hoja de Ruta Radio y a quienes nos sintonizan. Macy's, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Caro. Muchísimas gracias por la invitación y también al equipo de Hoja de Ruta por todo su trabajo. Gracias a ti por haber aceptado. Y en realidad esta invitación recae en entender lo que estamos hablando y lo que estamos viviendo alrededor de la coyuntura nacional. Entonces, nuestro primer programa está enfocado en entender la importancia de la educación pública. Quiero que tú nos cuentes desde tus experiencias y sobre todo desde un pensamiento y una mirada crítica lo que significa la educación pública y por qué es importante. Bueno, en primer lugar, la educación pública ya tiene con este apellido de público un enfoque que quiere avisarnos sobre algo que es un dilema en el capitalismo, que es la división entre servicios públicos y servicios privados, ¿no? Por tanto, ha habido durante muchísimo tiempo un ataque a la educación pública al presentársele como una educación que no es lo suficientemente buena, que al ser privada, que al no ser privada es una educación siempre menor o secundaria o defectuosa, porque hay todo un discurso hegemónico que está buscando destruir el espacio de lo público, incluso nos ha llevado a tener ese concepto como algo cada vez más ambiguo, no entendemos qué quiere decir público, no entendemos su centralidad o su importancia. En primer lugar, público significa la comunidad política, el espacio compartido, el espacio en el que todos interactuamos entre nosotros y nosotras y nos autoconstituimos como pueblo, como comunidad. Evidentemente el ser humano es un ser social, dependemos del resto de otras personas para existir y es en el espacio público donde estamos conformando la comunidad política, donde conformamos y realizamos las interacciones más importantes entre nosotros, donde producimos el trabajo, donde producimos el sentido de la vida, producimos incluso las representaciones y las formas de percibir el mundo precisamente en esa interacción pública con los demás. Entonces, esto es muy importante para entender la educación pública, porque la educación pública, además, por esta misma tradición política de lo que es lo público, o el espacio en el que nos autoconstituimos, la educación pública ha tenido tradicionalmente un protagonismo político en las sociedades. Ahora, cuando hablamos de educación, estamos hablando también de procesos a través de los cuales estamos formando no solo campos de conocimiento, no solo estamos formando arquitectos, médicos, que en esta coyuntura en que estamos ahora es cada vez más evidente cómo un país tiene que invertir muchísimo en médicos, en salud, en espacios sanitarios, en fisioterapeutas, o sea, en psicólogos, ¿no? Pero además de eso, la educación pública forma no solo especialistas en comunicación, especialistas en administración, etcétera, en ingenierías, en las personas que van a construir un puente y demás, sino que además la educación pública forma un espacio de producción de sentido. Es un espacio donde se producen ideas, pensamientos, se producen criterios sobre qué es democracia, qué es necesidad, qué es valor, qué es empatía, qué es neoliberalismo. Es un espacio de disputa de ideologías, es un espacio de producción de la vida política misma, y un país que atenta contra la educación pública es un país que no entiende cómo la educación pública es la que está generando un futuro, la que está produciendo las condiciones de nuestra vida compartida y la que está sosteniendo el sentido de lo que somos como comunidad, la posibilidad de la democracia, la posibilidad de entiéndase como se puede entender desde un punto de vista crítico, lo que se llama progreso, porque sin la educación pública no podemos hacer eso. La educación privada, al convertirse en un espacio de pago, en un espacio atravesado por una lógica mercantil, puede generar universidades y colegios de alta calidad, no digo que no, pero sí está atravesada, está condicionada por el hecho de que se está pagando un servicio y por tanto se desnaturaliza, se pierde el sentido de lo que implica la educación como un derecho. Todos tenemos derechos a la educación y por tanto la educación pública garantiza por parte de los estados
la posibilidad de aquellos que no pueden pagarse esta educación tengan acceso. Genera espacios cada vez más igualitarios y equitativos, donde coincidimos personas de diferentes nacionalidades, de diferentes condiciones y orientaciones sexuales, de diferentes condiciones de clase, y entonces la universidad pública es un espacio donde la sociedad está expresando sus contradicciones, pero también está abriendo puertas a la resolución de estas contradicciones. Eso quiere decir que ya desde el punto de vista de su capacidad plural, la universidad pública y la educación pública son espacios donde se constituye el político y el futuro de una sociedad. Pudiéramos pensar mucho más en otras posibilidades que crea, pero no hay vida política, no hay vida digna en un país si no hay un apoyo y un reconocimiento del valor de la educación pública. Justamente a lo largo de la historia, digamos, de nuestro país, que tú la debes conocer perfectamente, nosotros hemos tenido o pasamos por una década en la que, quieran o no, hubo una inversión pública para intentar mejorar una deficiencia educativa que veníamos arrastrando desde los inicios de la República Ecuatoriana. Y claro, se nos fue creando esta idea de la deficiencia educativa alrededor de lo público. ¿Qué implica tener una eficiencia educativa en un primer momento y qué implica cuando hablamos de calidad educativa? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Nos referimos únicamente a tener docentes, a tener una infraestructura precaria o qué más implica la calidad educativa en un primer momento? ¿Y por qué tenemos esta idea además de que lo público siempre fue lo más precarizado, lo peor, lo de baja calidad? O sea, creo que esto es un componente histórico que nosotros tenemos que revivir inevitablemente en esta coyuntura que estamos hablando, porque parecería que después de estos 10 años en los que hubo o no inversión y puede tener como un montón de deficiencias, se nos ha olvidado de dónde venimos, ¿no? Entonces, para refrescar un poco la memoria de quienes nos escuchan, yo vengo de escuelas y colegios fiscales en donde constantemente teníamos paro de los maestros por falta de salarios. ¿Qué implica este tema de la calidad educativa en todo caso? Claro. Bueno, el ataque a lo público tiene que ver básicamente o esencialmente con el ataque de las élites económicas, empresariales, también mediáticas al Estado. O sea, básicamente es una forma de atrapamiento del Estado que necesita convertir los derechos en servicios o privilegios. O sea, esta es una forma a través de la cual el Estado de Derecho, que es un Estado que tiene que representar a todas las capas, los sectores sociales y, sobre todo, defender desde un punto de vista universalista aquellos sectores más vulnerables, podemos decir, o desprotegidos, el Estado de Derecho se convierte en lo que se puede llamar un Estado de mínimos, o sea, es un Estado que garantiza las libertades liberales y políticas mínimas, entiéndase, ir a elecciones, etcétera, pero que no está no está garantizando derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, por ejemplo, el derecho y el acceso y el derecho a la educación, una educación que sea universal, que sea gratuita, que sea de calidad. Todas esas funciones, a través de la construcción de los estados-nación y de su propia lógica histórica, devienen como necesidades fundamentales de los pueblos y, por tanto, funciones esenciales de los estados. Un Estado de Derecho tiene que convertirse en aquel ente o aquella institución que tiene que garantizar todos estos derechos, pero además hacerlos reconocer a la ciudadanía en tanto derechos, y por tanto la defensa de la educación pública es en primer lugar una función esencial del Estado. Vivimos en estados de mínimos, vivimos en estados capturados, o sea, vivimos en Latinoamérica, sabemos que vivimos en narcoestados, vivimos en estados capturados por mafias y élites de todo tipo, y en el caso ecuatoriano sabemos que históricamente ha habido una captura del Estado por un conjunto de élites que lo que están haciendo básicamente es necesitan socavar estos servicios públicos para que entonces ofrecer como servicios privados estos derechos públicos. Entonces hay un gobierno, por ejemplo, que facilita dinero para la construcción de un nuevo campus de la UDLA, pero que ha hecho durante 3 años 3 recortes sucesivos cada vez más grandes y cada vez más desestabilizadores a la educación pública. Entonces, de lo que estamos hablando es básicamente de cómo ese espacio, que es un espacio que se genera
cotidianamente y de forma compartida, porque el Estado lo generamos nosotros en nuestras interacciones políticas y a través de nuestros impuestos y a través de nuestras actividades, formando, por ejemplo, profesionales en las universidades, está siendo capturado por un grupo pequeño de personas y desde una lógica que no es local, desde una lógica que se puede entender dentro del contexto del neoliberalismo, o sea, la socavación de todos los fundamentos de derecho y públicos que conducen a una precarización de la vida y del trabajo y por tanto a someternos a un sistema cada vez más vulnerable y precario, en el cual no nos queda más que eh, eh, responder, o sea, no nos queda más que sobrevivir, ¿no? No nos queda más que intentar sostenernos e intentar reproducirnos como los cuerpos colectivos que somos, pero de formas cada vez más precarizadas y de formas cada vez más inmersos en condiciones de violencia, ¿no? Entonces, esa es una forma, pues, básicamente de construir el Estado, es una forma de pensar el Estado que evidentemente es un discurso exclusionista, es un discurso violento, es un discurso cargado de un contenido histórico y político imperialista y capitalista muy fuerte, ¿no? Hay una racionalidad del capitalismo que se está expresando. Cuando el capitalismo produce estos estados de bienestar y se empiezan a producir estos estados de derecho, no es resultado de la propia lógica del capitalismo, tiene que ver con una historia de luchas sociales. O sea, estos derechos que estamos intentando defender, el derecho a la educación pública, se conquistaron en luchas históricas. Y como yo siempre les digo a mis estudiantes, hay muchos estudiantes que no tienen ganas de estudiar, pero durante siglos el acceso a la educación se consideró un privilegio. El hecho de que en los últimos años hayamos logrado convertir eso en un derecho y de que muchas personas hayan entregado toda su energía, su acción política y su vida a la consecución de este derecho nos obliga a pensar todos los días la necesidad de reconquistar los espacios que nos han arrebatado y de defender los espacios que todavía tenemos. O sea, la necesidad de convertir la universidad pública en un centro de producción de ciudadanía, un centro de producción de democracia y un centro de producción de pensamiento que rija más las políticas sociales del país que lo que pueden hacer los consorcios mediáticos o empresariales y transnacionales neoliberales. Únicamente recordarles a los que nos están escuchando que a los recortes que se refería a Macy's están dados en el gobierno neoliberal de Lenín Moreno en las siguientes. Fue el primero en noviembre del 2018, se recortó 145 millones de dólares. En noviembre del 2019 hubo un recorte presupuestario de 83 millones de dólares y ahora en abril del 2020 se está proponiendo recortar 100 millones de dólares a la educación pública. ¿Qué implicaciones tiene esto? A más de el no pago a los docentes, al personal administrativo, ¿qué implicaciones tiene hacia la ciudadanía y qué implicaciones tiene hacia los estudiantes? En este momento la posibilidad del recorte que acaban imponer y que estamos haciendo todo lo posible porque no se haga efectivo, en este momento significa primero el despido de un poco más del 30% de la planta docente de la Universidad Central, por ejemplo, lo que significa que para la Universidad Central en específico va a haber más de miles de docentes que se van a quedar en medio de la crisis sanitaria, económica y política en que nos encontramos, se van a quedar en una absoluta desprotección desde el punto de vista social y económico. O sea, la posibilidad o sea, la imposición de desvincular el 30% de la planta docente, en primer lugar, desde el punto de vista humano y político, es arrebatarle a la universidad una parte importantísima de su posibilidad de existir. Por otro lado, implica que muchísimos cientos de miles de estudiantes van a ser afectados, carreras van a tener que ser cerradas, porque las universidades públicas del Ecuador, dentro de las cuales también se encuentra la central, no pueden sostener la cantidad de estudiantes y la cantidad de espacios educativos con la planta de nombramiento. De hecho, los profesores titulares, como sabemos, recientemente es un número que ha crecido, el de los profesores titulares, porque históricamente no ha sido característico de las universidades ecuatorianas el acceso fácil a concursos o a posibilidades de alcanzar una titularidad. Ya el profesor de contrato está en cierta condición de precariedad, porque evidentemente tiene que estar renovando esa situación laboral sistemáticamente, pero lo que está sucediendo en los últimos años es que cada vez es más difícil mantener una estabilidad laboral para las personas que trabajamos en la educación.
y cada vez requiere más esfuerzo y más lobby político y más acción de parte de todas las instancias de la universidad, de trabajadores y de estudiantes, exigir la posibilidad de tener carreras con suficientes profesores, tener materias que no ahoguen a los docentes por el número prácticamente ilógico de clases y, por supuesto, el atentado tremendo que esto significa para la universidad pública, ¿no? Para el acceso a los estudiantes. Evidentemente, los chicos que están ahora en bachillerato tienen que tener en cuenta que si este recorte se produce, no solo los que están ya en la universidad, sino que van a ser muchos menos los que van a poder acceder en los próximos años, y los que se están graduando lo tendrán que hacer en condiciones cada vez más difíciles y en una universidad sesgada y atravesada por una política de exterminio de sus condiciones de sostenibilidad. Y justamente esto es lo que vivimos en el contexto actual del Ecuador. Y también una contradicción constante por parte de la CENESID, que acaba de ofrecer más cupos en la universidad pública y con esta reducción presupuestaria. Es una de las contradicciones que tenemos en este gobierno, y también señalar que además se está poniendo en riesgo no solo el ingreso a la universidad, sino la calidad educativa que tenemos en esta infraestructura, que a pesar de que sea, hablando de la Universidad Central del Ecuador, es una de las más grandes, que acoge no solo a estudiantes de Quito, sino que vienen estudiantes de provincia, que también está en riesgo de que las condiciones sociales desde las que vienen estos estudiantes cambien. Es decir, está en riesgo toda una infraestructura social de la mano con una política neoliberal, llamamos. Sin embargo, así es. Hay que dimensionar, por ejemplo, desde el punto de vista incluso social, el valor que tiene algo como, por ejemplo, la Universidad de Esmeraldas, la Universidad de Cuenca, o sea, desde el punto de vista social, no pensemos ni siquiera lo que tiene que ver en cuestiones formativas, de la necesidad que tenemos de formar nuevos profesionales, sino el espacio que significan estas universidades en estos enclaves geográficos. Y cómo, mientras más periféricas sean determinadas regiones, más importante es que las personas que están ahí puedan acceder a una educación que solo, en sus condiciones socioeconómicas, solo puede ser pública. Ninguna de nuestras universidades puede sostener la cantidad de alumnos que quieren acceder. En los últimos años, el 40% de los universitarios de la central son la primera persona de su familia, la primera generación de su familia que accede a la universidad. Eso a lo mejor todavía no se ve, pero el hecho de que haya un 40% de personas accediendo por primera vez en sus historias familiares de vida a la universidad implica una mejoría para el pueblo ecuatoriano que no podemos dimensionar, que es maravillosa de todo punto de vista, y que significa algo que nos va a acompañar en los próximos 50 años, que estos profesionales salgan a ofrecer sus servicios a la comunidad. Entonces, hay muchos puntos de vista de los cuales se tiene que pensar el valor de la universidad pública, y no solo es el formativo. Sí, y quería hacerte también una pregunta, y es que las condiciones, digamos, de excusas que tiene el gobierno central en términos de la reducción presupuestaria se han visto volcadas al término de la pandemia del COVID. Sin embargo, podemos hacer como un análisis mucho más a profundidad, o retrocediendo un poco más y entendiendo que las políticas que se están implementando fueron políticas, o son políticas que ya fueron pensadas con anterioridad. Creo que analizar la plataforma del COVID implica también analizar que ha sido como algo caído del cielo, o sea, es una pandemia que finalmente le está dando la excusa al gobierno para tener un proyecto que ya lo había firmado. Bueno, claro, exactamente. En primer lugar, los recortes a la universidad no empezaron con la pandemia, ni mucho menos. Hace muchísimo tiempo que se están haciendo, hace alrededor de 3 años que estamos viendo este ataque sistemático al presupuesto universitario, y lo que sucede es que este último recorte ya implica como yo decía, un atentado a lo que es la sostenibilidad de carreras de una gran parte del profesorado, de la misma posibilidad que ingresen nuevos estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, este último es muy difícil, pero no es ni el primero, ni siquiera lo podemos entender como parte del contexto sanitario en que nos encontramos ahora.
Este recorte además no se justifica en la medida en que se han condonado deudas a los grandes consorcios. Ya sabemos también que dentro de la política de los últimos años se priorizó recientemente y al borde de empezar con la ola de contagios el pago de la deuda de los bonos, y ese pago asciende a un valor más o menos similar al que se está recortando en lo que es el sector público. También los recortes en salud son bastante demostrativos, y yo creo que sí, como tú bien dices, hay un subtexto que tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con otras organizaciones que son acuerdos y espacios bilaterales o multilaterales, desde los cuales precisamente se empieza este socavamiento de los estados latinoamericanos como una forma de política imperialista y transnacional. Entonces hay una forma de globalizar la precariedad que está impactando en las vidas cotidianas de todos los pueblos latinoamericanos, pero que evidentemente se está decidiendo en enclaves geopolíticos que escapan a nuestra, incluso a nuestra posibilidad de acción directa. Yo creo que además este recorte no se justifica desde el punto de vista que estas partidas ya estaban presupuestadas. El recorte en educación, incluso en estado de excepción, es inconstitucional. Hay muchísimas organizaciones, el Frente Unido de la Universidad Central está trabajando con mucho énfasis en visibilizar esto, y por otro lado, por muy complicada que sea la crisis económica que estemos afrontando, apoyar los espacios educativos y formativos, en este caso es una forma de buscar salidas a la crisis, y nunca ha sido una forma de, o sea, y quitar el dinero nunca ha sido una forma de responder a ninguna crisis, nunca en la historia. Un atentado contra la educación pública, la disminución de la posibilidad y el acceso al derecho a la educación nunca ha servido para mejorar la situación de ningún país. Eso puede servir para mejorar la situación de las universidades privadas y de determinadas élites empresariales, pero no le sirve de ninguna forma al pueblo. Aparte de eso, quisiera aprovechar para destacar el trabajo que un colectivo de profesores de economía, de la Facultad de Economía de la Universidad Central está haciendo. Pues en los últimos días ellos incluso estuvieron en la asamblea, y ellos han preparado, en los últimos 15 días, llevan más o menos un mes trabajando, han preparado un conjunto de salidas viables, posibles a la crisis, donde desde el punto de vista económico se están sugiriendo formas mucho más adecuadas para responder a las necesidades económicas a que enfrentamos, sin tener que afectar los sectores sociales y la educación pública. O sea, esto quiere decir que en la asamblea estuvieron presentes, lo han expresado en comunicados y en medios de prensa, y por tanto sí hay salidas, y el recorte a la universidad pública es parte de una voluntad política y no de un estado de crisis o de excepcionalidad económica. Claro, y creo que esto se tiene que entender y se tiene que visibilizar, sobre todo como un compromiso político de quienes formamos parte de la universidad pública directa o indirectamente, o que venimos siendo parte de la universidad pública, ya sea porque fuimos estudiantes, porque son docentes como tú, o porque somos parte de una comunidad universitaria. Entiéndase que la política y que la educación además es un derecho fundamental en los estados. Para finalizar, Macy's, ¿qué es lo que nos queda como sociedad frente a una crisis sanitaria y frente a una crisis política que nos ha arrastrado desde el 2017 a lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Bueno, esa pregunta es en sí misma un desafío. Yo creo que el contexto de la pandemia ha evidenciado cómo tenemos que reconfigurar casi todas las formas en que nos articulamos y nos pensamos, cómo hay que recuperar formas de articularnos, por ejemplo, sindicatos y otros espacios, pero como también hay que reinventar nuevas formas de encontrarnos. Yo creo que hay que reinventar el trabajo, o sea, hay que empezar a pensar los espacios productivos como espacios de encuentro y de articulación, hay que pensar los espacios educativos también, y el camino, la salida de todo esto es la de una transformación estructural profunda, donde aquellas lógicas mercantiles, aquellas lógicas de una racionalidad que va hacia la sustentación o el sostenimiento del capital y no el sostenimiento de la vida, están obligadas a cambiar. En todo caso, esto es parte de una imaginación política que en tanto idea es una posibilidad.
pero que requiere todavía mucho esfuerzo, mucha reflexión y mucho trabajo por parte de todos y todas nosotras, y que requiere también encontrar espacios de encuentro, espacios de reflexión donde podamos autoconstituirnos como comunidades o cuerpos políticos cada vez más sólidos. Y viene una época, creo yo, que va a ser desafiante desde todo punto de vista, tanto económica como políticamente desafiante, y por tanto es el momento de empezar a crear espacios en común, espacios compartidos, donde podamos configurar salidas que sean lo más democráticas, lo más ciudadanas y lo más justas y equitativas posibles. Claro que sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por supuesto tomando las palabras tuyas, decir que espacios que se están construyendo son espacios públicos, espacios para la palabra y espacios emergentes. En la política que vivimos actualmente en el Ecuador no nos queda más que la resistencia y la visibilización a este tipo de injusticias sociales y políticas. Creo que este programa ha sido un espacio de reflexión, un espacio para la crítica, pero sobre todo un espacio para entender la coyuntura actual alrededor de la pandemia COVID-19, pero también que ha implicado una serie de desestructuras y desmantelamientos sociales que nos implican y que nos desfavorecen a todos como ciudadanos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Caro.